Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dalia Guterman y soy autora, junto con Estela Ceballos, del capítulo acerca de la sociedad civil que vamos a trabajar en esta materia. Fundamentalmente lo que quiero que tengan en cuenta es que en este capítulo lo que nos enfocamos es en analizar un aspecto particular de la sociedad actual que va a tener que ver con una serie de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que surgen en el seno de la sociedad, y son organizaciones que van a intentar diferenciarse tanto del Estado como del mercado. Fundamentalmente lo que vamos a usar en este capítulo es un tipo de perspectiva, que es una perspectiva histórica, que nos va a permitir ver a lo largo de los periodos que vamos a ir trabajando cómo se van a ir desplegando los diferentes colectivos sociales que van surgiendo y que de alguna manera cada una de estas organizaciones y colectivos responde a las necesidades sociales que van surgiendo a lo largo del tiempo. Fundamentalmente las organizaciones se van a ir construyendo primero puede ser porque de alguna manera la modernidad exige a la sociedad civil cada vez un despliegue con mucho mayor autonomía. Y por el otro lado, y en segundo término, comienzan a surgir en la sociedad toda una serie de colectivos diferenciados que de alguna manera imponen sus demandas al conjunto de la sociedad y al sistema político. Fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que recién cuando termina la Segunda Guerra Mundial empieza a producirse un espacio posible que va a dar lugar a la sociedad civil para que tome injerencia dentro de los asuntos del Estado. En el caso de América Latina, este proceso va a ser muchísimo más tardío y vamos a comenzarlo a ver en profundidad a partir recién de la década de los 80. Piensen que la década de los 80 se asocia fundamentalmente a todo el proceso de transición de las dictaduras que habían asolado todo el continente. ¿En qué aspecto es que estas organizaciones empiezan a tener influencia? Vamos a encontrarlo en algunas de las fases que son parte del ciclo de las políticas públicas, ya sea en el diseño, en la implementación, en el monitoreo, en la evaluación de las políticas públicas. Y fundamentalmente esto va a ocurrir en las dos primeras, o sea, en el diseño y en la implementación. Los periodos históricos que vamos a trabajar van a tener que ver primero con el modelo oligárquico agroexportador, luego con la sustitución de importaciones, el peronismo, el desarrollismo, la dictadura cívico-militar, las transiciones democráticas, la crisis del 2001 y sus consecuencias, la década kirchnerista y finalmente cerrar con el gobierno de Macri. El primer periodo que vamos a analizar es el que corresponde al modelo oligárquico agroexportador que se extiende entre 1880 y 1930. Pensemos ahí en un estado sumamente elitista donde lo que ocurre es una respuesta por parte de la sociedad que tiene que cubrir aquellas necesidades que este estado débil o ausente no lleva adelante. Acá fundamentalmente tenemos que ver dos tipologías de iniciativas que van a llevarse adelante. Son, por un lado, las iniciativas de tipo vertical, en donde de arriba hacia abajo va a haber una serie de procedimientos de ayuda social. Fundamentalmente lo que denominamos como beneficencia o caridad. Y por el otro lado tenemos el tipo de iniciativa horizontal, que son organizaciones entre pares, donde esta respuesta al estado débil o ausente que decíamos
se lleva adelante a través de cooperativas de trabajo, de clubes de barrio, de sociedades de fomento, de bibliotecas populares, en fin, toda una serie de actividades que surgen en el seno de la sociedad civil respondiendo a este tipo de estado ausente. El segundo periodo es el denominado sustitución de importaciones, que se extiende entre 1930 y 1945. Piensen que esta es una etapa denominada de restauración conservadora, donde nos encontramos en un entorno totalmente restrictivo desde el punto de vista político, lo cual, por un lado, vemos una continuidad con el periodo anterior, ya que se mantiene esta idea de solidaridad vertical, en donde el direccionamiento es un tipo de ayuda fundamentalmente de asistencia o beneficencia, y la idea central, ¿no es cierto?, que nos encontramos en este periodo, consustanciado con esta idea conservadora, es el despliegue de un activismo de tipo despolitizante, donde lo que vemos es como casos centrales, ¿no es cierto?, de despliegue de la sociedad civil, en donde empiezan a surgir grupos de bomberos voluntarios, cooperadoras escolares, juntas vecinales, sociedades de fomento, en fin, todo tipo de organización en donde fundamentalmente la búsqueda es de organizar pero sin politizar. El tercer periodo que tomamos es el periodo peronista, donde lo que vamos a ver es este enorme cambio que existe a partir del peronismo en la relación entre el Estado y la sociedad. Fundamentalmente esto ocurre en los sectores populares. Lo que vamos a ver es cómo la actividad política se establece fundamentalmente en los partidos políticos, pero empieza a impregnar todo tipo de actividad que circula dentro de la sociedad. El peronismo se propone fundamentalmente este objetivo estratégico de organizar a la comunidad. Es ahí donde van a surgir las unidades básicas dispuestas a nivel local como órgano del partido político. Se irán desarrollando toda una serie de vínculos entre la sociedad civil y la identidad política. Entonces, muchas modalidades previas de organización de la sociedad civil van a quedar impregnadas por el avance del Estado peronista. Este aspecto intervencionista que tiene el Estado peronista sobre la sociedad civil es justamente una de las cuestiones en donde se basa la idea que tienen muchos autores acerca de la visión del peronismo como dictatorial. Lo que vamos a observar acá es que toda una serie de organizaciones que existían previamente a partir del peronismo tienen muy fuertes modificaciones. Las asociaciones mutuales van a convertirse en obras sociales. Piensen esto como un elemento central de la política en salud que va a tener el peronismo. Lo mismo ocurre en el mundo del sindicalismo, ya que previamente teníamos sindicatos por empresa generalmente, que van a ser sustituidos a partir del peronismo en sindicatos distribuidos por ramas de actividad. La sociedad de beneficencia en particular, que antes era llevada adelante por las mujeres de la élite oligárquica, va a ser absolutamente disuelta. Va a surgir la Fundación Eva Perón, que va a tener un rol protagónico dentro de la estructura, digamos, de intervención social. Las sociedades de fomento, que van a quedar absolutamente debilitadas por la competencia que van a tener en relación a las unidades básicas de los barrios. Y por último, los clubes deportivos, que el Estado va realmente a tomar una política muy activa en relación a la actividad deportiva,
va a apoyar, va a promover muchísimo el aspecto deportivo, y esto va a tener que ver fundamentalmente con una estrategia comunitaria de incorporación social. Con el derrocamiento del peronismo, el periodo que continúa, el desarrollismo, que se va a extender entre el año 55 y el año 76, vemos que aparece un nuevo modelo económico que por un lado abre la economía al capital extranjero y a empresas que empiezan a incorporarse dentro de la economía argentina. Esto por un lado beneficia al desarrollo económico, pero por otro lado también se abre un periodo de una enorme conflictividad social. Y acá fundamentalmente vamos a destacar dos aspectos de la sociedad civil de este periodo. Por un lado, las organizaciones sindicales, donde vemos fundamentalmente por parte del Estado una visión de reprimir el desarrollo de la actividad sindical, aunque va a haber ciertos periodos donde van a ser toleradas y sostenidas por el Estado. Y por el otro lado, el surgimiento de movimientos villeros. Son movimientos que van a surgir dentro de las villas de emergencia, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, que se van a estructurar como un nuevo fomentismo y que van a crecer de la mano de todo un movimiento asociativo de tipo popular que llega a su punto culminante entre el año 73 y en el 74 con la vuelta del peronismo. Con el golpe del año 76, que da inicio a la dictadura cívico-militar, lo que vemos es el comienzo de un proceso que transforma totalmente la matriz productiva de la Argentina y da entrada al neoliberalismo. Todas las actividades de la sociedad civil van a ser proscriptas, van a ser prohibidas, los gremios, los partidos políticos, bueno, absolutamente todo. Y esto da por respuesta, y sobre todo asociado al terrorismo de Estado, a una muy triste novedad, que es el surgimiento dentro de la sociedad civil a toda una serie de organizaciones que están respondiendo al desastre de lo que va a significar desde el punto de vista humanitario el terrorismo de Estado. Todas estas organizaciones que surgen a partir de este momento, como pueden ver en la foto, acá lo que tenemos es una de las primeras marchas donde los que van a luego a ser las madres de Plaza de Mayo están pidiendo por conocer el paradero de sus hijos o su familia. Y esto de alguna manera es lo que marca a la sociedad civil durante este periodo, todas estas organizaciones relacionadas con los derechos humanos. Con la transición democrática lo que vemos es un inicio de una crisis económica muy profunda en el país que de alguna manera va llevando hasta el periodo de la presidencia de Menem, donde de alguna manera se van a imponer toda una serie de reformas dentro del Estado que van a estar basadas en lo que es denominado el consenso de Washington. Esto va a traer durante el periodo toda una serie de cambios muy profundos en la sociedad, de empobrecimiento, de explosión de la desocupación, cambios en los índices de vida, en el trabajo, sistemas de precariedad, inestabilidad, clandestinidad en el trabajo, en fin, toda una serie de elementos que llevan a una serie de respuestas por parte de la sociedad civil caracterizadas por los movimientos de desocupados, los piqueteros, movimientos de fábricas recuperadas, las marchas del silencio que responden a cuestionamientos fundamentalmente en cuestiones de seguridad, la aparición de los comedores comunitarios, que de alguna manera se sistematizan en todos los barrios de Buenos Aires, de la provincia y del interior del país.
los movimientos que surgen a partir de diciembre de 2001 y toda una serie de asambleas barriales, producto de la crisis del 2001, que buscan respuestas fundamentalmente a situaciones propias de la sociedad civil. Con la llegada de la crisis del 2001, también observamos toda una serie de respuestas propias de la sociedad civil, que las vemos caracterizadas por la continuidad de las asambleas barriales que aparecen con la crisis, pero aparece acá una novedad, ¿no es cierto?, con la clase media fundamentalmente protestando en las puertas y en las veredas de los bancos para que devuelvan los ahorros que han sido incautados por el corralito. Esto de alguna manera precipita la llegada del gobierno de Duhalde a partir del año 2001. Duhalde, para responder a toda esta situación de enorme crisis económica y pauperización, crea el plan Jefas y Jefes de Familia, que va a ser en definitiva un subsidio estatal para los hogares con jefes de familia desocupados. De alguna manera estas iniciativas por parte del Estado no logran de alguna manera mitigar las protestas de los movimientos de desocupados y piqueteros en las calles. En una de estas protestas, el 26 de junio de 2002, la policía de la provincia de Buenos Aires va a asesinar a 2 jóvenes militantes sobre el puente Avellaneda, que precipita de alguna manera el fin del gobierno de Duhalde y el llamado a elecciones en abril del 2003. Con la victoria de Néstor Kirchner se inicia la década kirchnerista a partir del 2003 y se extiende hasta el 2015. Lo que vemos en este periodo, en esta década, es la aparición de toda una serie de demandas, por un lado, que responden a la crisis económica profunda que deviene del 2001, y lo que el Estado realiza son toda una serie de políticas públicas que van a intentar responder a esas demandas sociales que provienen de esta cuestión. Acá englobamos tanto a los movimientos de desocupados, movimientos relacionados a las empresas que han sido cerradas y que ahora van a recuperarse, y a los organismos de derechos humanos. Pero por el otro lado, también lo que observamos en esa década es el surgimiento de toda una serie de nuevos movimientos sociales que representan a demandas novedosas, distintas de otras etapas. La primera que encontramos es la idea de la seguridad, ¿no es cierto? Una demanda propia de la sociedad civil, en este caso, que responde a la convocatoria de Juan Carlos Bloomberg en el 2004 por el asesinato de su hijo tras ser secuestrado. También en el 2004, ya finalizado el año, se produce la tragedia de Coromañón, lo cual también va a generar toda una serie de organizaciones que responden a esta situación. Por otro lado, la aparición de toda una serie de movimientos en defensa del medio ambiente, ya sea tanto por la minería a cielo abierto, que va a ocurrir en varias provincias, sobre todo en Chubut, y las asambleas en repudio a las empresas papeleras que se implementan en el río Uruguay. Por otro lado, también tenemos respuestas por parte de sectores llamados del campo, donde a partir del 2008 y en protesta por la resolución 125 van a producir toda una serie de movilizaciones y cortes de ruta.
También tenemos movimientos por la diversidad sexual, que son toda una serie de demandas novedosas que se implementan a partir de esa década. Finalmente, el último periodo que trabajamos es el periodo que representa al gobierno de Macri entre el año 2015 y el año 2019, y los movimientos protagónicos de esta etapa podríamos caracterizarlos como, primero, los movimientos que responden a la ley del 2x1 en relación a los crímenes de lesa humanidad ante una iniciativa de la Corte Suprema, movimientos de tipo piquetero, que son una continuidad de todo lo que vemos surgir a partir de dos periodos anteriores, demandas sindicales. Una demanda novedosa es el enfrentamiento de los taxistas contra la implementación de Uber, el movimiento feminista Ni Una Menos contra el asesinato de mujeres, el movimiento a favor del aborto legal, una antigua y muy esperada demanda por parte del movimiento feminista, y su contracara, el movimiento Provida. Después de atravesar todos estos periodos y para cerrar el capítulo que estamos trabajando, nos vamos directamente a las conclusiones. Primero, cuando hablamos de organizaciones sociales y de movimientos sociales, lo que tenemos que pensar es que son siempre movimientos que van a reflejar la creación de identidades colectivas que se constituyen a partir de las respuestas a aplicaciones de política de Estado o ausencias por parte del Estado de implementar políticas. Cuando pensamos en el neoliberalismo a partir de los años 90, vemos que aparecen nuevos colectivos sociales que van a ser formas de organización que retoman la tradición social de periodos anteriores, pero que en realidad van a tener características realmente muy novedosas. En general, lo que vemos es que estos nuevos colectivos suplen la inacción del Estado, un Estado que está ausente y que no lleva adelante las políticas sociales necesarias. Son organizaciones que se convierten en expresiones de lo que llamamos nueva ciudadanía, que realmente plantea sus demandas por canales nuevos. Por último, lo que vemos que estas organizaciones sociales y estos movimientos sociales fundamentalmente reivindican inclusión social y la transformación del Estado. Tampoco piensen que son organizaciones que cuestionan la existencia del Estado como marco jurídico político, como había ocurrido con los anarquistas del siglo XIX. Esto no ocurre, sino que estas organizaciones se han convertido en un actor que está realmente muy involucrado en la toma de decisiones políticas por parte del Estado en cuanto a las políticas públicas, y son organizaciones y movimientos sociales que le han dado un muy fuerte impulso a la práctica política, que utilizan recursos de visibilización realmente muy originales y que cuestionan muy profundamente al sistema político y social imperante.